Capítulo 8. Rabán Gamaliel. En la mansión y entre los seguidores del sumo sacerdote, pronto se hizo evidente que había sido un error libertar a los discípulos del Galileo, tanto más por haber el mismo sumo sacerdote prestado la dignidad de su presencia a las actuaciones. Se esparcieron por Jerusalén toda clase de historias, y en sustancia decían que Simón, el sencillo pescador de Cafarnaúm, había hecho frente osadamente al sumo sacerdote, y no había salido mal del encuentro. El no castigado valor de Simón se tomaba como prueba de que los galileos no solo estaban seguros de la verdad de su mensaje, sino que estaban protegidos por poderes más altos. Y si ello era así, ¿no significaba que tenían un profundo sentido de lo que proclamaban? ¿Quién podría decir, pues, hasta dónde alcanzaba su mensaje? Lamentando la lenidad de que se había tenido con los galileos en su primera detención, el sumo sacerdote dio la orden de que si los blasfemos se presentaban de nuevo en el atrio del templo, debían ser detenidos y encarcelados, no en las mazmorras del templo, sino en una fortaleza especial en el corazón de la ciudad. Los galileos se presentaron debidamente en el atrio del templo y las órdenes del sumo sacerdote fueron cumplidas, pero el incidente no desarrolló sin tropiezos. Era evidente que los predicadores de la nueva doctrina habían hecho impresión en las masas, pues un numeroso grupo de pobres intentaron impedir la detención y se desarrolló un desagradable tumulto. Sin embargo, más notable fue el hecho de que cierto número de ciertos fariseos que ocupaban pórticos cubiertos en el atrio del templo alzaron sus voces en ruidosa protesta, mientras que varios sacerdotes se juntaron realmente a la multitud que estorbaba a la guardia en la ejecución de sus deberes. Pero todo esto no fue nada comparado con lo que siguió. En la mañana siguiente a la segunda detención de los galileos, un primer oficial del templo quedó atónito al recibir del inspector del templo el informe de que Simón y Juan, que debían estar bien encerrados en su prisión, se hallaban libres en los patios, predicando de nuevo sus peligrosas doctrinas. ¿Cómo habían escapado? ¿Tenían amigos secretos entre los mismos guardias sacerdotales? Se ordenó una inmediata investigación y los guardias negaron naturalmente toda complicidad en la fuga. Apurados a preguntas, sugirieron que había ocurrido un milagro. Una banda de ángeles había bajado a la libertad de los galileos para los sumos sacerdotes. Esta sugestión era sumamente más peligrosa que la falta de disciplina que sospechaban. Pero, ¿cómo no se podía identificar a los culpables? Los sumos sacerdotes se contentaron con advertir severamente al guardia que se abstuviese de mencionar ángeles y milagros, especialmente por cuanto la doctrina saducea negaba la existencia de ángeles. Este mandato fue tan inútil como la investigación. Con la velocidad del rayo, la versión milagrosa de la liberación se esparció entre las masas, en el atrio del templo y en la ciudad. Fue fomentada por los mismos galileos y fue absorbida ansiosamente por un populacho hambriento de milagros. El prestigio de los galileos aumentó enormemente y se hizo evidente que una tercera detención, de no ser llevada a cabo con la mayor habilidad, encontraría una oposición que los sumos sacerdotes no osaban provocar. Mas una tercera detención debía llevarse a cabo y fue ordenada. Se dio orden a los guardias de que esperaran a la tarde, a la hora en que los predicadores galileos dejaban el atrio del templo, y la multitud de sus seguidores se habían reducido a un puñado de hombres. Rápida y silenciosamente, los discípulos fueron rodeados y arrebatados casi antes de que sus compañeros se diesen cuenta de lo que sucedía. Esta vez Simón y Juan fueron echados a la cárcel del patio del sumo sacerdote. Una doble guardia de hombres escogidos rodeaban la prisión. El pequeño Sanedrín sería convocado con la menor demora posible para actuar contra los galileos. Los sumos sacerdotes no se hacían ilusiones acerca de la oposición que encontrarían en esta causa por parte de los jefes farisaicos, pero el viejo Chanán les advirtió que, sin la presencia del príncipe de los fariseos, Rabán Simón ben Gamaliel, el juicio no produciría el deseado efecto, mientras que si Rabán Gamaliel podría ser persuadido a prestar su autoridad a un juicio adverso, el nuevo movimiento recibiría un golpe de muerte. Mandóse, pues, una invitación a Rabán Gamaliel
para que asistiese a la próxima sesión del pequeño Sanedrín, que había de juzgar a los hombres de Galilea bajo la acusación de blasfemia cometida en el atrio del templo. En cuanto al maestre recibió la invitación, toda su casa lo supo. Rabá Gamaliel mandó a llamar al rabí Nicodemo y al rico José de Arimatea, los cuales, según se sabía, habían conocido al rabí Jesús de Nazaret, y se encerró con ellos en el despacho especial del maestre de los fariseos, que estaba situado sobre el techo del cedro que cubría uno de los paseos de las columnas del atrio del templo. Allí los interrogó atentamente respecto al rabino de Galilea, preguntando qué clase de hombre había sido, cómo se había conducido, qué había enseñado a sus seguidores y también qué había sucedido en el juicio. Todo ello necesitaba saberlo el maestre para poder juzgar a los hombres que declaraban que el rabino de Galilea no era otro que el Mesías. Entre los alumnos de Rabá Gamaliel ninguno se hallaba tan apasionadamente interesado en el incidente como Saulo de Tarso. Sus condiscípulos quedaban atónitos por el modo febril como discutían el próximo juicio y aún más por su transgresión de las reglas correspondientes a estas situaciones, pues siempre que un maestro farisaico era llamado a juzgar a alguien acusado de un crimen, era permitido a sus alumnos decir algo en defensa del acusado. No les era permitido unirse a la acusación, pero Saulo hizo más que ayudar a la acusación, por así decirlo. Entre sus compañeros de estudios llevaba a cabo algo parecido a una agitación pública contra los galileos. Visitaba las sinagogas de los judíos de habla griega, hablaba a los mercaderes en las plazas públicas y aún osaba acometer a los seguidores de los galileos en el mismo atrio del templo, pero su principal actividad se concentraba en la vasta mansión del maestre, con sus muchos departamentos. Hasta llegó a dirigirse a sus compañeros de estudio a quienes el maestre había encargado de la preparación de documentos para el próximo juicio. Esto fue considerado no simplemente como una falta de tacto, sino como una verdadera falta de disciplina. Cuando llegó el día de la visita, Rabá Gamaliel no pidió a ninguno de sus alumnos que le acompañara, como tenía derecho a hacerlo según la ley. La verdad era que Rabá Gamaliel rehusaba admitir de que lo que iba a efectuarse fuese la visita para un juicio. Los trámites no correspondían a la definición farisaica de un proceso regular. Por ejemplo, no se presentarían testigos contra los galileos. Rabá Gamaliel decidió que no asistía a un juicio, sino a una simple investigación. No fue, por lo tanto, asistido por ninguno de sus estudiantes y solo permitió que le acompañara cierto número de doctores como cuestión de dignidad. Saulo de Tarso, que había esperado figurar entre los alumnos presentes a la visita, quedó cruelmente decepcionado. Permaneció en la casa de estudios, abrigando por lo menos la esperanza de que su rabino adoptaría la actitud adecuada hacia los blasfemos de Galileos y daría su prestigio a la condenación. También en esta esperanza sufrió una cruel decepción, y no solo quedó decepcionado, sino atónito y aterrado. El juicio había terminado con la vindicación de los discípulos y toda la escuela de Rabá Gamaliel, con la excepción de Saulo de Tarso, interpretó el resultado como un triunfo del maestre y los fariseos sobre el sumo sacerdote. Aún más, lo consideraron como una gran manifestación de libertad religiosa, una reafirmación del principio de que todo hijo de Israel tenía el derecho de predicar lo que quisiera y de interpretar los dichos de los profetas a su modo, mientras sus expresiones no saliesen del marco de la ley y las constituciones judías. Todo judío era libre en cuanto a su relación con la divinidad. Nadie tenía derecho a interponerse entre un hijo de Israel y el Dios de Israel. Así sentían todos, con excepción de Saulo, que veía en la libertad de los galileos un terrible peligro para la fe judía. Parecióle aquello el fin de todo. Se había puesto un afilado cuchillo en las manos del maligno y su filo era aplicado al hilo que unía a Israel con su divino Padre. Saulo de Tarso se rebeló abiertamente contra los actos de su maestro y luego de pronto el escriba Juan, secretario del maestre, llevó un mensaje a Saulo. El maestre había conferido a Saulo el privilegio del servicio. Saulo debía atender a Rabá Gamaliel y ponerse a sus órdenes a la mañana siguiente. Era un honor tan señalado como improvisto al ser llamado a servir, fuera de turno, a su maestro. Saulo quedó asombrado y perplejo, pero obedeció con deleite. Se preparó para el servicio según las reglas de la institución, se levantó antes del alba en el día señalado, bañó todo su cuerpo en un recipiente de arcilla, se ungió con aceite, luego que raramente
se permitía, peinó su cabello y barba, ordenó la maraña de sus aldares, pusóse limpia ropa blanca y se cubrió con el manto negro que era el uniforme del estudiante judío. Luego se restregó las manos con una pomada especial para quitarle algo de la aspereza que había adquirido en el telar. Bañó sus ojos con una loción y se apresuró hacia la puerta de la casa de su rabino, donde llegó antes de la hora de la Shema matutina. La casa de Rabá Gamaliel reflejaba su doble dignidad como un maestre de los fariseos y como un descendiente real de la casa de David. La casa era grande, la decoración rica, de acuerdo con el viejo proverbio. Los vasos y adornos bellos ensanchan el espíritu del hombre, pero personalmente el maestre prestaba poca atención a la opulencia de su ambiente, que tenía más relación con las importantes funciones públicas y recepciones que con sus gustos personales. Cuando Saulo apareció en la puerta de la gran sala, cuyo techo sostenían columnas de mármol entre las cuales penetraba la luz del día, salió a recibirle un anciano, cuyo rostro era ensombrecido por grandes cejas blancas y cubierto en parte por la larga barba blanca que le llegaba a la cintura. El maestre lo llevaba la barba ungida y rizada al modo del sumo sacerdote, sino que seguía la costumbre de los fariseos de dejarla crecer naturalmente. Pero el cuidado y la limpieza del cuerpo era también ley entre los fariseos. Se prescribía al doctor que presentase la mayor atención a su aspecto personal, pues era la representante de la Torá. La barba del maestre, aunque no rizada ni ungida, había sido peinada con sumo cuidado, de modo que cada uno de los hilos de plata parecía descansar separadamente sobre su pecho. Cubría su cuerpo un manto negro finamente tejido y en la cabeza llevaba, como insignia de su rango, un casquete de seda negra. El maestre andaba encorvado, como agobiado por invisibles cargas, y aunque aún no había alcanzado los 70, parecía ya un hombre de 80 años. La vejez le había alcanzado prematuramente, de modo que hacía tiempo que llevaba el nombre de venerable. Rabá Gamaliel se acercó a Saulo con la mano tendida, obedeciendo al manto farisaico de ser el primero en saludar. La paz sea contigo, mi amado alumno Saulo de Tarso, y la paz sea con toda la casa de Israel. La paz sea contigo, rabino mío, y con Israel, contestó Saulo, inclinándose ante su maestro. No mandé por ti, mi amado alumno, durante todos estos días en que estaba pendiente el juicio de los seguidores del justo que fue ejecutado por Edom. No te llamé a mi presencia porque conocía tus opiniones respecto a sus discípulos, que declaran que él es el Mesías. Temía la represión de tu voluntad en la mía, siendo yo uno de los jueces, pero deseaba ver tu rostro una vez más. Así, pues, terminado el juicio, mandé por ti, para que vinieses a atenderme, y yo pudiese regocijarme con tu presencia. Yo también deseaba ver tu rostro, Señor y rabino mío, contestó Saulo inclinándose de nuevo. Eres un hijo fiel de nuestro padre Abraham. Haya muchos como tú en Israel. Cuando el rabino y alumno hubieron cambiado así los saludos de ceremonia, se adelantó un sirviente y entregó a Saulo los instrumentos de su servicio, la vestidura de blanca tela sidonia y el cantarillo de aceite, llevando estos signos de su distinción para aquella mañana. Saulo acompañó al maestre a la casa de baños. Cuando la ceremonia de lavar y ungir hubo terminado, Saulo ayudó a su rabino a ponerse la blanca ropa de lino y regresó con él a la gran cámara destinada al maestre. Allí dejaron juntos la Shema matutina. Terminada la plegaria, Rabá Gamaliel recibió un mensajero, inspector de su mansión, que le dijo: las necesidades de todos los miembros de tu casa han sido satisfechas. Tus sirvientes consumieron ya su comida de la mañana, se llevó a tus bestias al abrevadero y sus pesebres se llenaron de forraje. Hasta haber recibido este informe, no se sentó al maestre a la mesa para su desayuno, que consistía en un puñado de aceitunas, una ensalada ligera y un pedazo de pan apenas bastante grande para justificar la bendición, y una copa de vino de higos para darle fuerzas. El propósito del servicio, que se otorgaba como un honor especial a un estudiante, era crear un contacto personal más íntimo del que era posible con otros sitios y dar al estudiante la oportunidad de observar la cotidiana conducta y porte de su maestro. Un propósito secundario, aunque importante,
Era la instrucción privada, no de la clase que se daba ante el grupo, sino a manera de conversación en que el rabino, teniendo quizás alguna corrección que instar a su discípulo, hacía uso de su parábola o de un incidente cotidiano para insinuar indirectamente su intención. Muy a menudo tal enseñanza podía ser personal o aún, siendo personal, aplicable universalmente, y el estudiante repetía después, orgullosa y reverentemente, las palabras que su maestro le había dicho durante el servicio. Llegó un criado con la copa, y mientras Saulo la llenaba para su rabino, púsose un insecto a dar vueltas en torno al borde, temiendo que cayese en el vino y así arrojase una mancha sobre su servicio. Saulo rápidamente, hábilmente, cogió el insecto con su mano libre, lo aplastó y lo arrojó lejos. Rabá Gamaliel, que estaba ya sentado ante los sobrios manjares, exclamó: Saulo, Saulo, repara el daño que hiciste al Criador. Saulo se detuvo atónito y dijo: Enséñame, rabino mío, lo que significan tus palabras. ¿No pertenece una criatura a aquel que la creó? Sin duda, rabino mío, pues has infligido un daño al Criador al destruir una de sus criaturas. Apresúrate pues a reparar el daño. Pero, ¿cómo, rabino mío, puedo hacer vivo lo que está muerto? ¿Soy yo igual al Señor del mundo? Pues que ningún hombre cause un daño que no pueda reparar. Y sí, respecto a una de las criaturas triviales, un insecto que solo vive un momento, es cierto que, después de matarlo, no podemos devolverlo a la vida. Cuanto más cierto es respecto a la más alta de las criaturas, que está creada a imagen de Dios y en la cual Dios ha infundido su alma. ¿Quién, pues, osará el poder de por sí destruir a un hombre? Ten esto presente, Saulo, no cometas un daño que no puedas reparar. Pero ¿no podría ser, rabino, que yo fuese tan solo el mensajero e instrumento del Todopoderoso que me mandase a destruir el insecto por haber llegado su hora? El Señor tiene muchos instrumentos y mensajeros, todos dispuestos a cumplir su voluntad. Por lo tanto, escoja al hombre de entre los designios del Señor. Los que confieren beneficio atraen la paz del mundo, al mundo. Deje a otros los otros designios del Señor. Dime, rabino mío, ¿quiénes son los otros? ¿No somos parte del todo? Y si hay algo por hacer, cualquiera que sea su naturaleza, ¿por qué lo dejaría para mi amigo? ¿En qué soy yo mejor que él? Los doctos no habían enseñado que Dios manda lo bueno mediante los hombres buenos y lo malo mediante los perversos. Por lo tanto, dígase el hombre a sí mismo: soy el instrumento de Dios para cumplir sus atributos en la tierra. Como está escrito: os haréis uno con él. ¿Qué significan estas palabras? ¿Cómo le harán el hombre uno con Dios? Uniéndose a los atributos de Dios. Como Dios es bueno, así será bueno el hombre. Como Él trae la paz, así el hombre trae la paz. Aquí terminó la conversación, pues el maestre dio las gracias tras la comida y emprendió la labor del día. Saulo acompañó a Rabá Gamaliel mientras éste recorría las diversas secciones de su institución. Luego el maestro y alumno se dirigieron al despacho especial del maestre, situada sobre el techo del cedro del atrio del templo. Ya estaba allí reunido un grupo de doctos y maestros de los fariseos, a los que consultó el maestre respecto a las preguntas que le había hecho los judíos de la diáspora, judíos de Babilonia, de Persia, de las remotas islas griegas y aún de Macedonia y Roma. Todas las preguntas se referían a procedimientos religiosos. Aquella mañana fue adoptada, con un poco debate, la resolución de intercalar un nuevo mes en el calendario, de modo que todas las fiestas revertieran el ciclo regular y los judíos de todas las partes del mundo las observaran al mismo tiempo. Juan, el escriba, secretario del maestre, se hallaba ya sentado a la mesa. Extendidos ante él sus pergaminos y papiros, tomó el estilo de bronce que llevaba detrás de la oreja, lo sumergió en una caja de tinte y escribió al dictado de Rabá Gamaliel: a nuestros hermanos de Oriente, en Babilonia, a nuestros hermanos de Media y a todos nuestros hermanos de la dispersión de los hijos de Israel, la paz sea con vosotros para siempre. Sabed que se ha hallado bueno a ojos de los doctos el aumentar en uno el número de los meses de este año. Saulo escuchaba atentamente las palabras que dictaba su maestro, y se conmovía su corazón. Allí, desde aquella pequeña pieza, desde aquella mesa
Hablaba el maestre a los judíos del mundo en todos sus destierros, el de Babilonia, el de Media, que estaban en Persia, y los demás. Los hilos se extendían al Asia, a Macedonia, a las islas griegas, a Egipto, a Roma, y volvían a aquel punto, aquel despacho situado sobre el atrio del templo de donde fluía el sustento espiritual de Israel. Todo Israel estaba unido como si fuera un solo cuerpo. La escena penetró profundamente en la memoria de Saulo. Todo Israel ora por vosotros a nuestro Padre que está en el cielo. Continuaba Rabá Gamaliel: os mando mi bendición desde el lugar sagrado, y todos los doctos que estaban conmigo os mandan su bendición, también mis discípulos mandan su bendición de paz. Fuera del despacho aguardaban los mensajeros para llevar las cartas del maestre a las dispersas comunidades de Israel. Solo después de terminar el programa de su labor diaria pudo Rabá Gamaliel dedicar otro rato al estudiante de servicio. Esto ocurrió entre las oraciones de la tarde y del anochecer. El resto del día estaría ocupado por la comida, en la que era costumbre que el maestre obsequiara a visitantes de importancia. Descansando en su lecho, en el despacho situado sobre el atrio del templo, cansado por el trabajo del día, pero atento a su deber, Rabá Gamaliel se dirigió al joven que estaba en pie ante él, dispuesto a servirle. Saulo, mi amado alumno, ¿cuál es el sendero que escogerá un hombre para sí? Rabino mío, el arpa de Israel del rey David ¿no cantó? ¿He escogido para mí el camino de la justicia? ¿Qué es la justicia del hombre, alumno mío? Está escrito: solo Dios es justo en todos sus caminos. La justicia del hombre es una prenda corta. Si le cubre hasta los muslos, todavía quedan desnudas sus piernas. La justicia del hombre es de un solo lado. Dios busca el corazón del hombre. Solo el corazón puede guiarnos siempre por el recto sendero, pues el corazón es nuestra vista en la oscuridad. Si es así, rabino mío, ¿por qué nos dio Dios leyes y mandamientos? Si el principal guía es el corazón, ¿por qué no podemos seguir el corazón solo?, preguntó Saulo. Saulo, alumno mío, considera lo que desea de nosotros Dios, aquel que habló y el mundo fue. ¿Es acaso líbrenos el de pensarlo? Como un rey de carne y hueso que nos domina por la fuerza para obtener de nosotros oro para sus ejércitos. No, hijo mío, las leyes y mandamientos que Dios nos ha dado eran para nuestro bien, para ayudarnos a nuestra búsqueda camino recto. El hombre es una criatura como todas las criaturas de la tierra, se inclina desde dentro hacia el mal. Pero Dios le concedió tanto de su gracia que le creó imagen suya y alentó en él una chispa de sí mismo, el alma pura, para que el hombre pudiese ennoblecerse y levantarse del círculo de las bestias hacia los mundos superiores de los cielos y la divinidad. Colocó hitos y señales para él en su camino en forma de leyes y mandamientos, pero las leyes y mandamientos no son lo principal, nosotros somos lo principal. Las leyes y mandamientos se crearon para nosotros, no nosotros para ellos, y solo tienen un fin: purificarnos y educarnos hasta el poder unir nuestros corazones con Dios y con su voluntad. Pues la Torá consiste solamente en una sentencia, la sentencia que el venerable Hillel, cuyo nombre lleva nuestra escuela, enseñó a uno de los paganos, pues acudió uno de los paganos a Hillel y le pidió que le enseñara toda la Torá en el tiempo que un hombre puede sostenerse con un solo pie. A lo que nuestro maestro contestó: lo que no deseas que te haga, no lo hagas a otro. He aquí toda la Torá. El resto es comentario. Lo que el discípulo Saulo de Tarso aprendió de Rabá Gamaliel en el día de su servicio penetró profundamente en su alma como una simiente para dar fruto en tiempo venidero, pero en la hora en que fue plantada, Saulo no se dio cuenta. Regresó a su casa, abrumado de espíritu y lleno de decepción.